Glosario. La palabra es refugiado. Su respectivo significado es el siguiente. Es una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenecía a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda o a causa de dichos temores no quiera acogerse a la protección de su país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o a causa de dichos temores no quiera regresar a él. La siguiente palabra es inmigrante. Su respectivo significado es la entrada a un país o región de personas que nacieron o proceden de otro lugar. Representa una de las dos opciones o alternativas del término migración, que se aplica a los movimientos de personas de un lugar a otro y estos desplazados conllevan un cambio de residencia temporal o de... La siguiente palabra es asilo. Su respectivo significado es la práctica de algunas naciones de aceptar en su territorio a inmigrantes obligados a abandonar su país de origen. Un lugar de acogida, residencia o servicios para personas mayores, pobres, discapacitados y dependientes en general. Desplazamiento forzado. Es alguien que es forzado a dejar su hogar, pero que se mantiene dentro de las fronteras de su país. Las causas más frecuentes para que se propicie este fenómeno son la violencia generalizada, conflictos armados y violaciones de los derechos humanos. En muchos casos los desplazados son amparados por su gobierno y apátrida. Es una persona la cual poseía la nacionalidad de un estado que ha desaparecido y no se creó en su lugar ningún estado sucesor. Ha perdido la nacionalidad por decisión gubernamental. Derecho internacional humanitario. Es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates, limita los medios y métodos de hacer la guerra. Comité Internacional de la Cruz Roja. Es una organización imparcial, neutral e independiente que tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la violencia interna, así como de prestarles asistencia. Acción comunitaria. Es un esfuerzo organizado, sistemático, voluntario y decidido de la población con la cual se persigue que la comunidad se involucre a los procesos, se apropie de nuevas tecnologías que ayuden a mejorar la humanidad. Es el conjunto perteneciente a todos los hombres por extensión, se aplica también a un grupo de personas y al género humano en general. Neutralidad. Consiste en no tomar partido y renunciar a otra injerencia en un conflicto o diferencia de opiniones. Imparcialidad. En su concepto estricto significa estar libre de prejuicios, es decir, abstraerse de consideraciones subjetivas. Independencia. Se asimila con libertad y de mayor autonomía de personal en la toma de decisiones. Universalidad. Este término no es aplicado a un elemento o situación conocido y utilizado mundialmente. Se basan en una verdad. Protocolos de Ginebra. Es un tratado prohibido del uso de armas químicas y biológicas, la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares de medios bacteriológicos. Corte Penal Internacional es la primera corte permanente independiente con la capacidad de investigar y llevar ante la justicia a quienes cometan las violaciones más graves en contra del derecho internacional humanitario. Buenas tardes, hoy vamos a entrevistar a una víctima del desplazamiento forzado. Buenas tardes. Buenas tardes, niña. Me comentaron que usted es una víctima del desplazamiento forzado. Cuéntenos su historia para toda Bogotá. Mi nombre es Rogelio Ananías. Yo vengo desplazado de para el campo, pues la verdad yo allá lo que me dedicaba era a la papa y a la yuca, sí, pero me tocó venirme para Bogotá. Y eso que aquí hace mucho frío. Y allá pues en el campo era calorcito y a veces así la pasaba pues. ¿Fue quién lo desplazó? Pues dicen que la guerrilla, ya unos dicen que la FARC, otros dicen que otro grupo y no se sabe cuál es. Y aquí estoy en Bogotá. ¿Hace cuánto dejó su hogar, su hábitat? Más o menos 3 años. ¿Y actualmente a qué se dedica? Actualmente, pues a ver si el gobierno me acobija para que me dé el asunto de la salud en esos centros de la tercera edad, porque yo ya estoy viejo, tengo 67 años, imagínense,
Ya que me voy a conseguir trabajo a dónde, aquí en la capital, si no sé hacer nada sino el campo. Ah, ya, señor. ¿Y usted tiene hijos? Claro, yo tengo 3 hijos, imagínense, claro que ya pues, veo por uno o dos nomás, pero toca ver por ellos. ¿Y su esposa? ¿Tiene esposa? ¿Vive con Claro, ella? claro, yo vivo con ella, la pobre está tullida por allá de frío. ¿Y usted terminó sus estudios o hasta qué grado hizo, curso hizo? No, si yo casi también te conozco la O y la I, no más. Yo estudio en octubre. Durante ese periodo de desplazamiento, ¿usted alguna vez pensó en asociarse o hacer parte de alguno de estos grupos armados? No, mi niña, si yo no conozco las armas ni nada, solamente sé trabajar en el campo. ¿Y actualmente usted dónde duerme, dónde vive? ¿Sus hijos no velan por usted? No, pero qué van a velar, están más pobres que yo también. Me toca por ahí donde me den posada. ¿Y sus hijos tienen estudio o no les puedo brindar? No, pues que les sea brindar ahí lo que ellos pudieron hacer. Bueno, señor Rogelio, me gustaría que usted le diera un mensaje a Bogotá y a Colombia sobre este tipo de violencia que usted vivió hacia la guerrilla. Pues que miren hacia el campo, todos los de Bogotá que miren hacia el campo, que de allá es donde viene toda la comida, que por favor que la guerrilla, que haga paz, no era más, que porque por favor que miren que a donde viene la comida para todo Bogotá, a ver si yo me regreso algún día para mi tierrita. Bueno, muchísimas gracias, señor Rogelio. Bueno, gracias. Un placer haber Lo mismo. tiempo. Yo soy André, un argentino de madre francesa. Acá estamos en el sur de Sudán con un equipo de Médicos Sin Fronteras, que siempre llamamos MSF. Acá estamos básicamente en un campo de desplazados y ayudando a la población con el servicio de salud a dos niveles diferentes. Acá en lo que llamamos un OPD, Outpatient Department, una clínica, digamos, donde la gente viene, los nenes, las madres, todo el mundo se viene para acá. Y de acuerdo al estado de salud que tienen, o les damos, pasan a ver al doctor y de ahí pueden ser referidos al hospital que tenemos también. Acá yo soy el coordinador del equipo de Médicos Sin Fronteras, entonces hay un equipo médico y también hay un logista, hay otros tipos de personas que trabajan acá. Yo me encargo sobre todo de la coordinación de las actividades, no a nivel médico, pero las actividades en general. Hacer la representación con las Naciones Unidas que están acá, con los sectores humanitarios. Y sobre todo me encargo de la seguridad aquí en Tongping, en Juba, la capital del sur de Sudán. Hay dos campos desplazados grandes, uno que se llama Tongping, donde hay unos 21.000 personas ahora, y el otro que se llama Yuan House o Juba 3, donde hay 12.000 personas ahora. Bueno, lo que ocurrió acá sobre todo fue una epidemia de sarampión, entonces esto afecta sobre todo a los nenes, así que tuvimos algunos muertos y hicimos una campaña de vacunación general, así que ahora esto está mejor. Eso ocurrió hace unos 2-3 meses. Ahora lo que tenemos sobre todo es malaria, diarrea acuosa y infecciones, problemas de piel, y eso es muy debido a las condiciones de sanitación acá en el campo. El problema es que el campo está muy congestionado con mucha gente y además de eso las condiciones de sanitación son muy malas. No hay suficientemente agua, latrinas, duchas, jabón por ejemplo, eso no hay. Aparte de eso, malaria está aumentando y casos de malaria fuerte, y eso es un problema porque con la época de las lluvias que está llegando ahora, eso va a ir solo aumentando. Hay 2 millones de refugiados olvidados. Huyeron de sus casas hace 2 años por culpa de un conflicto entre milicias armadas en República Centroafricana. Solo en el aeropuerto de Bangui se alojaron 100.000 desplazados. Entre los aviones encontraron cobijo y allí siguen 2 años después. Cruz
pasan la pista del aeropuerto todos los días. Están acostumbrados a vivir entre los aviones. Llevan así casi 2 años. Muy pocas imágenes reflejan como esta la desesperación que vive la población de este país. Ahora mismo hay aquí más de 15.000 desplazados que comparten vida con el aeropuerto internacional de Bangui, un aeropuerto que en ningún momento ha dejado de funcionar. Malviven entre las mercancías sin ningún muro de seguridad y con niños que atraviesan la pista en el mismo momento en el que están despegando los aviones. 50-60% de la población aquí son niños de menos de 17 años. ¿Y cómo le explicas a un niño que ahí está el aeropuerto, que no hay barrera y que no pueden pasar? ¿Cómo le explicas? Es muy difícil explicar. Bueno, pasan. Porque para ellos esta es ya su casa. Viejos aviones que les dan cobijo junto a improvisadas tiendas de campaña. Problema, mamá. Hugo trabaja aquí desde febrero de 2014, cuando este campo de desplazados empezaba a gestarse. El horror se apoderó de la capital tras el golpe de Estado. Entonces comenzó la represión. La gente huía de sus casas, refugiándose a pocos kilómetros en el aeropuerto. Llegaron a ser cerca de 100.000 y había que organizarlo. Bertrán es uno de ellos. Ingeniero, con mujer y 2 hijas, hace 2 años tenía una vida normal. Ahora nos enseña su casa en ruinas. Me lo han robado todo. Me pegaron un tiro en la rodilla, no tengo trabajo, no tengo dinero para reconstruir. De vuelta, otra imagen para nuestra retina. Aquí son los muertos del sitio. Nosotros venimos todas las semanas para ver cómo está, porque con la lluvia los cuerpos se vienen arriba. Un camino, nos avisan, peligroso para recorrerlo solo. Y si eres mujer es mejor que vayas en pareja, vigilando siempre tu espalda. أول ما بدت الأحداث كنا عايشين عيشة طبيعية ومرتاحين بنص أهلنا وناسنا وما عندنا أي مشاكل يعني لا بالمعاش ولا بالأمن ولا بخصوص إحنا هسه اللي جاي نعيشه هسه حاليا كان يعني صار لنا مفاجأة يعني من جينا اللي جاي. أتذكر التاريخ 15/7/2014 طلعنا من جلولان. كان اكو ولد جيراننا قلت له انت وين رايح؟ قال الخانقين. قلت له وين الخانقين؟ فاني شفت الناس يعني شفت الناس كلها هسه اللي بالشيخ بابا واللي المناطق اللي بعد فوق جلولاء على الشمال شفت صار زخم عليها ناس. فكرت قالوا اكو مخيم خانقين. قلت له وين تروح؟ قال الخانقين. قلت له وين بخانقين؟ عندك مكان؟ قال عندي نسابتي هناك واقاربي واذا ما لقيت مكان المخيم مفتوح. احنا هسه هنا عايشين بهذه الخيمه مثل ما تفضلت شوفتك هسه. هذه الخيمة اللي احنا نقدر يعني ننام بيها وناكل بيها واحنا وجهاننا خطارنا هنا، وعندنا مخزن اللي هو تابع للخيمة في داخلها اخيرها، وعندنا هذا مطبخ مسوينه، مرتبين اغراضنا بالسنك، الطباخ، الكاونتر، الاغراض يعني الخاصة بينا، والحمد لله مكيفين وضعنا يعني وعايشين به الحمد لله. حالتهم النفسية اطفالنا طبعا هذا عندي عمره 4 سنوات طفل، وديته المستشفى خانقين لما شرحت لهم حالته عزلوه بصفحه لقوا عنده حاله نفسيه كآبه 4 سنوات عمره. انا صار عندي بهذا المخيم حالتين مرض ما شايفهن بعمري. الضغط يصعد عندي وعندي صار قالون ما اعرف شنو قالون، قام عندي هواء يصعد على معدتي فتعبت. يلا. الشعب السوري شعب يعني اجى لليبيا مشان يخدم مشان يطلع لليبيا، من ليبيا على اوروبا. ايه وما كانت معاملة الشعب الليبي مع الشعب السوري يعني معاملة مش كويسة، يعني مش محترمة. ويعني بيجمعوا الفلوس مشان يطلعوا فين لاوروبا. كانت معاملتهم يعني المهربين اكثريتهم اهمهم المال، يعني مش صالح الاشخاص النفرات اللي يطلعوا تهريب لايطاليا. وكانت رحلتنا والله صعبة كثير. والحمد لله بفضل اطباء بلا حدود
تم يعني إنقاذنا وشكرا لكم على ذلك. Los seres humanos siempre han recurrido a la violencia como forma de resolver controversias. Pero con el transcurso del tiempo, en todo el mundo, se han hecho esfuerzos para limitar la brutalidad de la guerra. Ese espíritu humanitario condujo a la adopción del primer Convenio de Ginebra en 1864 y el surgimiento del derecho internacional humanitario contemporáneo. Esas leyes universales establecen límites a los modos de librar las guerras y protegen a quienes no participan en las hostilidades y a quienes ya no están en condiciones de hacerlo. Para ello, siempre se debe distinguir entre las personas y los bienes que pueden ser atacados y los que deben ser preservados y protegidos. Además, nunca se debe atacar a los civiles. Hacerlo sería un crimen de guerra. Cuando llegaron a nuestra aldea, nos gritaron que nos iban a matar a todos. Yo tenía mucho miedo y fui corriendo a esconderme en el monte. Oí a mi madre gritar. Pensé que nunca más la volvería a ver. Se debe tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a los civiles o destruir bienes esenciales para su supervivencia. Tienen derecho a recibir la ayuda que necesiten. No me preocupaban las condiciones en que vivían los prisioneros. Por personas como él, mi hermano estaba muerto. Él era el enemigo y no significaba nada para mí. Pero después me di cuenta de que tras las rejas, él estaba fuera de acción y ya no era una amenaza para mí o mis familiares. Las leyes de la guerra prohíben la tortura y los malos tratos a los detenidos más allá de su pasado. Los detenidos deben recibir alimentos y agua, y se les debe permitir comunicarse con sus seres queridos. De ese modo se preserva su dignidad y se los mantiene con vida. Los trabajadores médicos salvan vidas, a veces en las condiciones más peligrosas. Varios combatientes de ambas partes habían resultado gravemente heridos en una batalla feroz y los estábamos llevando al hospital más cercano. En un puesto de control, un soldado nos amenazó y nos pidió que solo atendiéramos a sus hombres. El tiempo se acababa. Pensé que todos iban a morir. Siempre se debe permitir que los trabajadores médicos cumplan su labor. La Cruz Roja y la Media Luna Roja no deben ser atacadas. Los heridos y los enfermos tienen derecho a recibir atención más allá de la parte a la que pertenezcan. Los avances en tecnología armamentística han requerido una adaptación de las leyes de la guerra. Dado que algunas armas y métodos de guerra no distinguen entre combatientes y civiles, se ha acordado establecer límites a su empleo. En el futuro, las guerras podrían librarse con robots totalmente autónomos. Pero ¿tendrán esos robots la capacidad de distinguir entre un objetivo militar y una persona que nunca debe ser atacada? Por más sofisticadas que sean las armas, es esencial que su empleo se atenga a las leyes de la guerra. La finalidad del derecho internacional humanitario es que las decisiones que se tomen preserven un mínimo de humanidad en tiempo de guerra y que sea posible volver a vivir juntos una vez finalizadas las hostilidades.
Los convenios de Ginebra establecen normas para proteger en conflictos armados a la población civil, los prisioneros, los combatientes, los heridos y los socorros. Le conflit en Colombie dure depuis maintenant 50 ans. Beaucoup de groupes s'y affrontent, que ce soit les groupes armés dites guérilla, l'armée, mais également des bandes criminelles qui finalement essayent d'avoir raison les uns sur les autres. En 2013, un grupo armado oficializa su respeto de la población civil y el personal humanitario durante los periodos de paro armado. Como delegado del CICR, Abraham Doblado condujo las negociaciones con el grupo armado. Paro armado, c'est une déclaration d'un groupe pour paralyser, pour neutraliser tous les mouvements dans un département, tous les transports, tous les commerces, tous les déplacements, que ce soit par les rivières, par la voie terrestre, sont suspendus et ça paralyse tout un département. Je me souviens d'une rencontre avec un commandant et à la fin de l'entretien, je lui dis il est très important pour nous, pour le CICR, que vous respectiez les civils, que la mission médicale soit respectée, que nous, si vous nous voyez, on ne nous tire pas dessus, etc., etc. Les conventions de Genève contiennent également des règles sur l'assistance humanitaire. Formellement, un belligérant ne doit simplement pas arbitrairement refuser son consentement à une assistance humanitaire si la population civile locale est dans le besoin. Et alors, à ma grande surprise, lorsqu'ils ont annoncé ce paro armado une semaine plus tard, pour la première fois, ils ont transmis une sorte de communiqué, de flyers à différentes communautés où ils disaient exactement ce que je venais de discuter avec lui, que les ambulances fluviales qui doivent se déplacer soient respectées, que les victimes, les blessés, pareil, soient respectés. Ce que recommande finalement le droit international humanitaire, ce qui était pour moi une belle surprise. Le CICR a un rôle très particulier en droit international humanitaire. Il s'agit d'une des rares organisations qui est vraiment mentionnée expressément dans les conventions de Genève et les protocoles additionnels. Et il a un droit d'initiative en particulier, donc de proposer ses services aux États parties. Il est très important que nous, délégués, trouvions les arguments pour convaincre constamment les groupes armés de la nécessité et du devoir et de l'intérêt de respecter le droit international humanitaire. En la primera página nos muestran dos lecturas, 5 días para abandonar el área y otras voces sobre lo invisible. Muestran programas de sobrevivimiento para este tipo de personas. La siguiente página nos muestra por qué ocurre y el drama que vive. En la otra nos cuenta la historia de Fernanda, una desplazada de Colombia que llegó a Ecuador y este país la acogió como una persona digna. Nos definen cada una de las diferentes, como no ciudadanos, el asilo y refugiados y barreras culturales. Nos dan una reseña sobre la situación